Nos acompaña aquí en los estudios de Hora y 30 el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez Miranda. ¿Cómo está, señor? Muy buenas noches. Álvarez? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Bien, vamos primero a lo más actual, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha generado gran controversia, porque hay un sector, sobre todo dentro del Congreso y del ámbito de quienes están comprometidos con la política, interesados en la política, que dicen, no, esto está perfecto, de verdad describe lo que ocurrió y es un análisis, digamos, serio, profesional, y hay quienes dicen, no, esto de acá está teñido de ideología, está sesgado y presenta una forma de ver las cosas que concuerda con la visión de determinado sector político. ¿Usted con cuál de estas dos lecturas se identifica? Lamentablemente para mucha gente somos muchos los que estamos tratando de guardar un equilibrio, una ponderación en nuestras opiniones, porque el informe tiene dos partes, hay que ser claros. La primera parte se refiere directamente a la protección de los derechos humanos, reiterando el axioma ya ampliamente conocido de que ante hechos de violencia, ante muertes producidas en un escenario de una confrontación que inicia con una protesta ciudadana, pero que termina con una abierta subversión. El petitorio era la caída del gobierno, la convocatoria de una asamblea constituyente inconstitucional, como ya señaló el Tribunal Constitucional, y era un esquema eminentemente político, ideológico de cambio de régimen. Por tanto, termina como subversión. Ahí se produce un escenario de muertes y el axioma es investigar, procesar, sancionar y reparar. En ese escenario nadie puede opinar algo distinto que no sea separar la paja del trigo y establecer en cada una de las muertes, en cada uno de los hechos, donde se produjo una defensa legítima por parte de los uniformados, que estaban a cargo de la fuerza del orden y fueron atacados o tuvieron que defender un aeropuerto o una comisaría incendiada, y donde se produjeron, sí, hechos donde la violencia no se justificaba en la magnitud o en la proporción indicada y se produjeron muertos. Entonces, es el Ministerio Público el que debe investigar cada una de las muertes en un lapso prudencial, porque siendo numerosas y habiendo sido producidas en distintos escenarios, es posible que se demoren. La segunda parte del informe es un informe ideológico, es un informe político redactado prácticamente a dictado de la izquierda peruana. Recoge todos y cada uno de los postulados del discurso de la izquierda en los últimos meses. Por ejemplo, debió haberse dado una asamblea constituyente, lo recomienda que esa asamblea constituyente no sea de acuerdo a la democracia representativa que caracteriza en la Constitución peruana, sino que sea que tenga una representación especial para pueblos indígenas, comunidades campesinas, y obviamente eso nos lleva a un escenario ideológico similar a la constituyente chilena, claro, que al final fue un desastre y que obviamente no invocó a la verdadera voluntad ciudadana, sino a los grupos sociales más organizados como reservas, de la izquierda. Como curules que están dentro de una reserva y tienen que, digamos, alguien tiene que ocupar esa curul, pero tiene que ser elegido solamente y tiene que pertenecer vinculados a los sindicatos y gremios de la izquierda. Y lo otro que llamó la atención fue de que condena en buena cuenta el modelo económico que en los últimos 30 años ha tenido éxito en el Perú. Éxito en un país subdesarrollado, por supuesto, es algo relativo, porque primero hay que crecer, pero siempre dirigiéndose hacia el desarrollo mediante una gestión pública adecuada. Y la gestión pública, sabemos que en el Perú es lo que menos calidad tiene. Adolecemos de ese tema, pero las cifras, que no ha sido recogida en el informe, nos habla de reducción de la mortalidad infantil, nos habla de crecimiento en torno de la minería, por supuesto, que la condena, como que nuestro modelo es extractivista. Sí. Lo mismo que decía Javier Descanseco hace muchos años y lo mismo que viene repitiendo los dirigentes de izquierda en este momento, pero que sin embargo, en torno a la minería,
es de que ha crecido otros sectores, como la agroindustria o el sector textil, que son hechos concretos que dan trabajo a miles de peruanos. Sí. Ahora, entonces, la respuesta es, usted se identifica con la segunda de las lecturas, con la que dice que este es un informe sesgado. Es un informe sesgado y ideológico por completo, pero no debemos perder de vista las investigaciones, las sanciones, que hay que investigar, uno, y dos, sí, de que cuando las ONGs lleven estos casos, individual o en forma grupal, a la Corte Interamericana, este informe va a servir de insumo, casi como medio probatorio, para volver a condenar al Estado peruano en la Corte Interamericana. No es probatorio, pues no, es una en la teoría de los derechos humanos, que no ha pasado por las Cortes. Es que en la teoría de los derechos humanos, el Estado es el que debe probar su inocencia o probar que investigó en forma suficiente, adecuada y oportuna. Ahora, si este informe está sesgado y la Defensoría del Pueblo dice que van a supervisar el cumplimiento de las recomendaciones, que es raro utilizar el verbo cumplir cuando uno se refiere a recomendaciones. Las recomendaciones se acogen, no se cumplen las órdenes, ¿no es cierto? Es que, claro, ahí cuando dice que va a supervisar problema. El cumplimiento de esas recomendaciones, está identificándose entonces con el diagnóstico ideológico del informe, de la Comisión. De todas maneras, el Perú tiene un problema en la Defensoría. La Defensoría parte, recordemos, hace 40, 50 años, donde ya se escribía sobre la Defensoría del Pueblo versión Suecia, que es el que vendió el modelo. Ombudsman, sí. Se trataba de una persona que en forma imparcial y de una manera legítima, con autorictas, defendía a los ciudadanos. Pero esta Defensoría del Pueblo, ya hace buen tiempo, lo único que hace es defender agendas de ONGs internacionales que la financian. Del mismo modo que la Comisión Interamericana y la Corte, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, está financiado en gran parte por ONGs internacionales que imponen su agenda. Y esto es terrible porque está demostrado. Además, es como si la Corte Suprema en el Perú estuviese en gran medida financiada en sus gastos corrientes, en los sueldos de los jueces, por los principales estudios de abogados de Lima, que le llevan sus casos y los jueces tienen que resolverlos. Sí. Entonces, estamos ya en un nivel donde el Perú, como otros estados, cuando sean democráticos y pase esta oleada bolivariana socializante, tienen que denunciar no para salirnos del sistema, porque en un país latinoamericano sabemos por la historia de que es necesario preservar los derechos de los ciudadanos, porque los gobiernos y los estados suelen ser muy arbitrarios. Tenemos que mejorar el sistema interamericano de protección de derechos humanos, limpiándolo, no en beneficio de una tendencia contra la otra, sino en beneficio de todos los ciudadanos en Latinoamérica, para que exista un sistema verdaderamente imparcial, pero, que por ejemplo no emplee la palabra masacre, que no existe en la metodología habitual del sistema, no existe. Y no existe, por ejemplo, ejecución extrajudicial como término cuando se trata de discutir la represión policial en eventos denominados de protesta, como protesta. Es decir, la sola retórica de la que hace uso el informe ya está reñido con la naturaleza de informe. Una ideología, un activismo que ni siquiera ya intenta esconder el propósito y el objetivo político del informe. Dos cosas, pero usted dice no hay que retirarse de la jurisdicción. Primero, el Perú no se puede retirar de la Comisión porque es parte inherente de la Convención Americana y allí sí seríamos vistos como un país extraño, un país dictatorial, autoritario. ¿Y cómo puede entonces...? Lo que se discutió en la época de Alberto Fujimori fue salir de la jurisdicción de la Corte Interamericana, que es el otro organismo. Pero eso también tiene un costo. Uno, dos, es difícil de mantener en el tiempo en un régimen político tan inestable como el peruano. Porque habrá luego un gobierno que quiere volver y un asumimos el costo político, diplomático, y el siguiente presidente inmediatamente volvió las cosas al estado original. Entonces,
Lo que tiene que hacer Perú es denunciar la injerencia extranjera, la injerencia ideológica en el sistema y a través de la Comisión Interamericana en ese informe, que en realidad hay que seguirlo, como hay que seguir la teoría de los derechos humanos, pero hay que desdeñar y denunciar convenientemente ese contenido ideológico que tiene, que curiosamente ni siquiera lo ha tratado de esconder, de maquillar. En ese escenario ha sido una completa irresponsabilidad cambiar de ministro de Justicia, cambiar de caballo en medio del paso del río. Eso ha sido terrible porque prácticamente condenó al Perú a una indefensión. Somos muchos los constitucionalistas que nos hemos estado reuniendo, intercambiando opiniones, y estábamos convencidos de que Perú tenía una estrategia para enfrentar ya desde el inicio lo que se sabía que era el primer borrador, desde que vino la primera misión, desde que vinieron los argentinos defensores de derechos humanos, que en realidad eran activistas promontoneros, ya se sabía de que la intención era esa, pero el gobierno, sin embargo, no hizo nada. Ahora, pero mientras, según lo que usted escribe, la comisión esté financiada por las fuentes a las que usted alude, pues el problema va a persistir. Entonces, sí, es decir, permanecemos ahí, pero denunciamos permanentemente la injerencia. Hay que denunciarlo, sí, y hay que, obviamente, tratar de evitar las causas que generan violencia. Ah, bueno, claro, evidentemente. Sí. Lo que genera violencia es la vacancia a Castillo. Obviamente, el gobierno y las instituciones aparentemente no han puntualizado en detalle el hecho cierto que Castillo preparó la subversión, y esto está probado al haberse dado presupuestos adicionales, dinero adicional a los prefectos y subprefectos y a ciertos gobernadores regionales, no, y con la retórica precisamente para que organicen esta subversión en caso de ser vacado. No se hace ninguna alusión a la corrupción, cuando ya hay convenios internacionales que establecen la coherencia entre los derechos humanos, el derecho al desarrollo de los pueblos y la corrupción inherente a los estados. El presidente Castillo no solamente fue vacado por dar un golpe, ya habían intentos de vacarlo por la evidente corrupción en la cual se sumergía el gobierno por entero. Sí. Ahora, lo que usted ha dicho sobre la Defensoría es serio también, como que la Defensoría, según lo que usted describe, estuviese también comprometida con este tipo... Hay un sesgo ideológico, que ya no es... Por ejemplo, en el caso del golpe del 7 de diciembre, la Defensoría fue muy clara, dijo que era un golpe y lo condenó, o sea, no es que esté completamente virada. No, es que ya negarlo... No, es que hay montones de gente en el Congreso y instituciones nacionales y extranjeras que dicen no, que lo han desconocido. ¿Cuánto? No, Defensoría tiene un sesgo, sí, un sesgo ideológico que es evidentemente de izquierda, y no de una izquierda posiblemente centroizquierda, una tendencia light, sino es una tendencia que recoge agendas muy puntuales de la izquierda internacional. Ahora, la gente que compone Defensoría del Pueblo tiene todo el derecho a tener las preferencias y las perspectivas personales que quiera. Que mejor le parezca. El problema es si es que se está estableciendo un grupo de funcionarios que ya ha logrado la estabilidad laboral. Cualquier defensor del pueblo que ingrese a Defensoría no va a poder cambiarlos. A toda la plana, a la primera plana, no la va a poder cambiar. Todos son estables, ya no son de confianza. Si es que están copando la institución, o si es que se permite distintas visiones para el mejor cumplimiento del objetivo, que es velar por los derechos de todos los ciudadanos. ¿Y usted cree que ese copamiento existe? Sí, yo creo que sí hay un copamiento evidente de la Defensoría del Pueblo que hay que atacar, pero con fuerzas democráticas.
Yo no lo había escuchado descrito así, en esos términos, no, la verdad es que no lo había escuchado. Yo creo que sí es evidente. O sea, Sí. la Defensoría del Pueblo tiene un sesgo izquierdista Pero además hay se habla de un copamiento copamiento de personas que ya porque no van a cambiar de gestión en gestión, sino que están ahí. así es. Es muy difícil staff, que Defensoría del Pueblo estable, sí. modifique Sí. su perspectiva ideológica si es que no ingresa un defensor del pueblo, no solamente con la fuerza y el respaldo del Congreso y de los principales partidos, sino evidentemente con la capacidad persuasiva y el manejo político adecuado para convencer en lugar de imponer. ¿A usted le parece que Walter Gutiérrez estaba en esa dinámica que usted acaba de describir? Yo creo que sí, yo creo que Walter Gutiérrez, con todos los errores que se pudo haber cometido, Sí. fue un buen defensor del pueblo. No, lo que yo le preguntaba es si pertenecía a este sesgo ideológico. No, yo creo que fue un buen defensor del pueblo dentro de las circunstancias que le tocó vivir. Esto es, recordemos, de que apenas es elegido, se denuncia que quiere expulsar a los funcionarios y lo único que había hecho es decidir la no renovación de los CAS que habían sido contratados por la anterior gestión. Sí. Entonces fue objeto de un Hostigamiento. de un hostigamiento, de un bullying político, mediático, que prácticamente lo paralizó y estableció el lineamiento de lo que fue en adelante su gestión. Bien, ese era un tema, el de la comisión y el informe, pero había otro que también quería comentar con usted, que es de la semana pasada, pero que todavía está pendiente de pasar al Pleno. La iniciativa aprobada por 2 comisiones del Congreso, Cultura y Transportes y Comunicaciones, y ahora respaldada también por la ministra de Cultura, para que el Estado esté en condiciones de imponerle entre un 30 y un 40% de contenido cultural de origen nacional a los canales privados y a las estaciones de radio privadas. Yo le preguntaba a algunos otros ex integrantes del Tribunal Constitucional sobre este asunto y todos opinan que sería inconstitucional esa medida. Sí, por supuesto. El problema es de que los peruanos tenemos un chip velasquista. Es un chip que uno puede recoger incluso en las facultades de economía entre los alumnos. Hay gente que está de acuerdo con el control de precios porque le parece justo que la leche de los niños tenga un precio no elevado. No entienden los últimos años, ¿no es cierto? Pasa lo mismo con la cultura, con el cine, con otras actividades de índole cultural, de índole comunicacional, donde se vende muy fácil la idea. ¿Por qué no obligar a todas las emisoras que pasen música criolla? Es más, marinera y marinera limeña, porque claro, al gobernante le puede gustar marinera limeña. Entonces que pasen obligatoriamente. Y no se dan cuenta de que a la actividad privada, al emprendedor privado, no se le puede sujetar por parámetros establecidos por el Estado. El Estado promueve cultura, promueve la libre economía, pero es inconstitucional que la economía privada sea dirigida por el Estado, ya sea a través de leyes del Congreso, ya sea a través de decretos supremos, del Ministerio, etc. Antes bien, hay otras medidas que como constitucionalista siempre hay que guardar el test de proporcionalidad. Hay otras medidas necesarias, idóneas y proporcionales para lograr el mismo efecto. Lo mismo que en economía, para tratar de que la leche exista en los mercados, hay la libre importación, hay promover la libre competencia, igual. Hay mecanismos para establecer la libre competencia y la presidencia cultural. ¿Cree usted que si llega a ser revisada por el Tribunal Constitucional será declarada inconstitucional? Necesariamente. O sea, no percibo un argumento para que pueda ser legitimada. Considerada de otra forma. Muy bien, muchas gracias al expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez Miranda. Muchísimas gracias por la Buenas invitación. noches. A usted las gracias.